Bienvenido a este videotutorial. Este vídeo presenta el ámbito Integridad Cultural del módulo sobre Cambio Climático. A continuación, se presentan los conceptos cubiertos por este ámbito y los instrumentos de derechos humanos pertinentes. Las cuestiones tratadas en este ámbito abordan los derechos culturales de los pueblos indígenas, que incluyen la práctica de costumbres culturales, espirituales y religiosas, así como el mantenimiento y desarrollo de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales. El Acuerdo de París, artículo 7.5, establece que la adaptación climática deberá guiarse por los mejores conocimientos científicos disponibles y, cuando proceda, por los conocimientos tradicionales, los conocimientos de los pueblos indígenas y los sistemas de conocimientos locales, con miras a integrar la adaptación en las políticas y medidas socioeconómicas y ambientales pertinentes, según corresponda. El conocimiento de estos derechos es fundamental para garantizar que las tradiciones, costumbres y ceremonias indígenas estén protegidas de la explotación o la degradación ambiental debidas al cambio climático o a las medidas relacionadas con el cambio climático, y respetar los sistemas de conocimiento tradicionales de los pueblos indígenas y su integración en las políticas climáticas y ambientales. La primera categoría en ambas encuestas es la integridad cultural. Normas internacionales. El artículo 12.1 de la DNU-DPI establece que los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas, a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente, a utilizar y controlar sus objetos de culto y a la repatriación de sus restos humanos. El Convenio sobre la Diversidad Biológica dice que cada parte respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Artículo 8. Resumen de la encuesta. Las preguntas de esta categoría evalúan si los pueblos indígenas disfrutan de estos derechos en el contexto del cambio climático. Más concretamente, esto incluye analizar los daños y los daños potenciales a los derechos culturales causados por los impactos del cambio climático y si hay violaciones de derechos causados por leyes o políticas relacionadas con el cambio climático. En este sentido, resulta útil comprender la diferencia entre daños a los derechos humanos y violaciones de los derechos humanos. Es importante tener en cuenta un daño a los derechos humanos pueden referirse a cualquier sufrimiento experimentado por una persona debido a acciones u omisiones que afecten negativamente sus derechos fundamentales. Esto puede suceder incluso si no es una violación formal de un derecho o no es ilegal. Por ejemplo, el aumento de la temperatura del mar que afecta a las poblaciones de peces de las que depende una comunidad. Esto puede afectar negativamente el derecho a la alimentación de las comunidades. Una violación de los derechos humanos ocurre cuando se produce una violación del derecho internacional o nacional de los derechos humanos y cuando se ha establecido la responsabilidad de un Estado u otro actor en función de sus acciones o de su omisión de actuar conforme a sus obligaciones en virtud del derecho internacional o nacional de los derechos humanos. Por ejemplo, proyectos de créditos de carbono o similares que podrían usar áreas de tierras indígenas de una manera contraria al derecho a la tierra de los pueblos indígenas. Esto puede ser una violación de este derecho por parte del Estado o de una empresa privada. El litigio sobre el cambio climático es un área en desarrollo. Es importante que un hecho no se describa como una violación cuando en realidad es un daño a los derechos humanos que requiere una investigación más profunda para establecer si tal violación se ha producido. En algunos casos, determinar si se ha producido o no una violación implicará una evaluación compleja del presupuesto, las prioridades, las políticas y las medidas del Estado.
También se debe tener en cuenta si el Estado tomó medidas suficientes para prevenir daños razonablemente previsibles a los derechos humanos. La encuesta comunitaria recopila datos desglosados para determinar si el cambio climático y las políticas y leyes relacionadas tienen un impacto desproporcionado en determinados miembros de las comunidades indígenas. La segunda categoría trata sobre el patrimonio cultural, que solo está presente en la encuesta nacional. El artículo 31.1 de la DNU-DPI establece que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar sus conocimientos tradicionales, incluido el conocimiento sobre la fauna y la flora que les pertenecen o utilizan. Las normas internacionales relacionadas con la biodiversidad llaman a que los estados lo reconozcan formalmente. El artículo 8J del Convenio sobre la Diversidad Biológica insta a las partes a respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y a promover su aplicación más amplia con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas. Las preguntas de esta categoría analizan si las leyes, políticas y medidas relacionadas con el cambio climático reconocen la contribución única de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales indígenas. Por ejemplo, si un país tiene una política de reducción del riesgo de incendios forestales, se analizaría si esta política reconoce a las comunidades indígenas relevantes e incorpora sus procesos tradicionales de manejo de incendios. Si desea obtener más información sobre los diferentes tipos de leyes y políticas relacionadas con el cambio climático, puede consultar el vídeo sobre instrumentos, leyes y políticas relacionadas con el cambio climático en la página de tutoriales del navegador indígena.